me dijo que no sé qué, qué tal, pero yo le dije, che, ¿cuál? No, que no sé qué, tal, no normal. Pero ajá. Hola a todos mis queridos alumnos. Como me han pedido tanto que hable del slang colombiano y palabras propias de este país, inicié la serie de videos de slang colombiano. Entonces, ya hemos visto algunas palabras del slang paisa de Medellín, donde yo vivo, pero muchos de ustedes, muchos extranjeros visitan la costa atlántica colombiana y allí se utiliza un slang completamente diferente, palabras costeñas o palabras que son del español, pero aquí significan una cosa y allá significan otra. Entonces invité a mi amiga Jennifer, que es de Barranquilla y conoce muy bien el slang costeño y nos puede hablar de esas palabritas. Entonces vamos a comenzar. Jennifer, bienvenida, muchas gracias por ayudarme con este video. La primera palabra que te quiero preguntar, ¿qué significa en la costa jorobar? Jorobar es cuando, no, primero saludo. Hola, ¿cómo están todos? Bueno, jorobar es cuando le saca a uno la paciencia. Ya pues me jorobó la paciencia, ya no te aguanto más, qué cansón, pues eso es jorobar. O sea, molestar a alguien. Pero molestar ya en demasía, pues demasiado. Gallada. Es un grupo de amigos, mi gallada, mis amigos, como ustedes dicen, el El parce. Pues. parche. Entonces, ¿Parcero? muy parche. Nosotros Sí, bueno, muy bien. Pastelero. Pastelero aquí es el que hace trampa en un examen en el colegio, pero sé que en la costa es otra cosa. pastelero es alguien que no es, por ejemplo, yo soy tu amigo y te digo, vamos a ir a la fiesta, y al día siguiente te digo, no, ya no voy, si no seas pastelero, pues que te quedó mal. Bien. ¿Qué significa embucharse? Tomar muchos líquidos, como que tú ya quedas lleno, tanto tomar, me embucho, tomo mucha agua, mucho jugo, mucha agua de panela, ¿Qué significa tirar ojo? mirar a mucho a alguien, Aguacatao. aburrido. Peto. Es una mazamorra, es maíz con maicena, leche y canela. Y le echan sal y azúcar. Y lo Por- venden por las calles. Entonces en las noches va un señor vendiendo peto por toda la calle. Emparapetar. Esta está difícil para los extranjeros. Emparapetar. En parapetar es, por ejemplo, tú vas a hacer una comida y nada más tienes 3 cosas. Entonces tú emparapetas la comida. Tú logras un objetivo con pocas cosas. Entonces, ¿qué pasó? Emparapeté. Yo me emparapeté. Pues yo hice con pocas cosas algo. Añuñío. Primera vez que oigo esa palabra o que la leo. Quiere decir que por ejemplo, tú tienes ropa y la metes añuñida a la gaveta, a los cajones. Entonces mete todo desordenado, sin doblar, entonces está todo añuñido. O algo El, está muy lleno de cosas, eso está como añuñido porque hay muchas cosas a la vez. ¿Qué significa zungo? Pues zungo es cuando uno está mucho en el sol, entonces tú llegas zungo a la casa del sol. Más negro, más bronceado. Sí, asoleado, brillante del sol, de tanto estar por ahí. Es zungo. Bololó. Armó un bololó, o sea, es como decir, armó un problema. Pero no dice, no, esa muchacha armó un bololó por eso. No, 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 no habla con ella porque armó un bololó. Pues quiere decir que armó un problema muy grande, Mondao. estar sin plata. Chance. Chance es cuando alguien te lleva a un lugar gratis. O sea, tú estás por ahí en la calle o algo así, o en la playa y te vas a regresar para tu casa y alguien te da un chance. O sea, que te montas en el carro y te llevan a tu casa gratis. ¿Qué es un barbul? Es un pescado, pero generalmente le dicen a las mujeres que son muy feas. Como lo que decimos nosotros bagre o en Sí, Bogotá. Rambao. que no tiene cabello, se rapó. O sea, lo que en Antioquia llamamos tuzo. Porque la palabra castiza es calvo. Nosotros decimos tuzo y ustedes rambao. Eh,
Songo sorongo. Aquí dice que estar en medio estado intermedio de borrachera. Pues también, cuando una O persona sea, está como 315, allá le dicen 315. Entonces 315 quiere decir de que estás medio borracho. yuquero. Este está bueno. ¿Qué es yuquero? Le gusta el vallenato. ¿Tú eres yuquera? No, No, no eres yuquera. Yo tampoco. Pero entonces mi salsa. esposo es yuquero. A los barranquilleros no les gusta mucho el vallenato. Ahora aclárame esto. Al dinero, a la plata, ustedes le dicen barra. Eso vale 5.000 barras. Sí, sí, 5.000 barras, sí. ¿Sí? Sí, está bien. Ujú. ¿Y Lucas? No. También es lo mismo, pero más dicen barra que Lucas. ¿Cuáles dirías tú, Jennifer, que son las palabras más comunes, más usadas en la costa? Que una persona, digamos, que esté de paseo, que sea por acá de Antioquia o de otro país, tenga más posibilidades de escuchar. Yo creo que algo que puede pasar mucho es que te digan, ah, y tú les digas, no, ¿y por qué? Porque ajá, allá dice mucho ajá. Entonces el ajá es como un modismo muy, ¿y por qué? Porque ajá. ¿Y por qué me cuesta eso? Porque ajá. O sea, esto a veces es una respuesta como que muy, muy simple para nosotros, pero para la gente le puede llegar a costar. Tú le puedes decir a alguien, ve, tú tienes 30 años, mira. Entonces quiere decir mentira, pero entonces en vez de decir mentira dicen ira. Otra cosa que puede ser, mandas cáscara. Ah, sí. Entonces, por ejemplo, a mí me pasó cuando me mudé para Pereira, entonces yo una vez dije, ay no, pero eso mandan cáscara. Y todo el mundo se quedó gringo porque no entendía, ¿cierto? Sí. Y resulta que es como alguien que se pasa como de la raya, como que alguien que es muy pasado. Entonces, así me dice, no, manda cáscara. Cógela suave. Ay, a veces También, coge la suave con su avena y su pitillo. Entonces eso quiere decir que se relaje, que se relaje. Que se sí, relaje, que no sea tan acelerado, que las cosas se cogen con calma. bien. Si alguien promete algo y no lo cumple, Es un faltón. es. No, es que el chofer faltoneó. O este es un faltón, no va a ir al Sí. viaje. Bien. Ujú. Otra cosa bien costeña es no decir señora, sino seño. Por lo menos en el colegio, las profesoras no le dicen profe, le dicen señor, en este caso señor Olga, muñequera. Ay, sí, muñequera, sí. ¿Quiere que te dé otra muñequera? Yo he escuchado que le dicen las mamás a los niños. Lo que tú quieres es una muñequera. Esta tiene que ver con puños. La muñeca de la mano, no con una muñeca para jugar, sino No, la no muñeca. solo lo haga con la muñeca, así que le va a pegar. Entonces le estás prometiendo es que le vas a pegar, que vas a golpear a la persona y le prometes una muñequera. ¿Cómo se le dice a la borrachera en costeño? Está pegado. Peao, porque aquí le dicen rasca, prenda. No, si ese está más pegado, está pegado. Pues pegado así. Quiere decir que está borracho o borracho. ¿Qué es hacer un levante en costeño? Es conquistar a alguien. Y eso un levante quiere decir de que me levanté una novia o un novio. Y para ustedes menudo es como algo también grande, ¿cierto? Menudo viaje, ¿o La no? plata, cuando tú tienes un billete de 50, yo no tengo menudo. O sea que no tengo para cambiar ese billete. Liso, quiere decirte que es muy pasado. Pues, No es ladrón. no, En el liso, Medellín liso es ladrón. no, allá el liso es que, por ejemplo, una persona llega a tu casa y tú no le has dicho ni siéntate, ya está sentado, te abre la nevera, se come algo, es muy liso. Cuando uno engancha la ropa, dice guindar, guinde la ropa. Ah, sí. Guindar. Entonces, dice mucho full, no, me gustó full, está todo full. Está todo full. Full es estar lleno, ¿cierto? También. Estoy full. Estoy full, sí. Y también algo full es algo como muy, muy bueno, muy completo, es full Bonito. viaje, full comida, como muy Full completo. comida, full amigos. Bueno, Jennifer, te agradezco mucho que me hayas brindado este espacio. Muchas gracias por haber compartido conmigo todo este slang costeño.
Yo sé que mis alumnos te lo van a agradecer mucho porque muchos, la mayoría, casi todos han estado en Cartagena o van para allá o quieren volver. Entonces se van a integrar más con el habla local. Te agradezco mucho, Jennifer, por este rato que me dedicaste y que se repita. Cuídate mucho. Chao.